A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. En el último vídeo nos habíamos quedado en este plano que ya anunciaba que era como una especie de plano bisagra, como me gusta a mí decir, o de plano de apertura con respecto a lo que será la construcción fílmica de Marilyn. Y que de alguna manera destaca con otro de los personajes principales de Don't Bother to Knock, en el cual hoy ya vamos a entrar en esa habitación de hotel y vamos a ver qué es lo que había al otro lado. Bueno, pues lo que hay al otro lado es esta niña que, como ven, está representada en un plano medio y que paradójicamente es muy poco infantil. Es decir, una de las grandes, a mi juicio, estrategias narrativas de Don't Bother to Knock es precisamente el hecho de jugar a una mujer adulta que sigue siendo niña y que está herida de niñez frente a esta niña que es absolutamente repelente y que durante toda la película se nos presenta además de una manera casi molesta, ¿no? Casi violenta. Es incluso en el gesto, en los ademanes, es un personaje caracterizado para generar molestia en el espectador. Esta niña se despide de sus padres, que van a irse a una especie como de gala de benéfica del periodismo y no sé qué, y la construcción, evidentemente, al principio, luego verán, según avance el análisis, lo interesante que va a ser el uso de la planificación, claramente la sitúan ahí, en esa especie de posición de niña, en esa posición que está marcada por la diagonal entre el padre que mira y la hija que lo recibe. Todavía es una niña, luego a lo largo de la noche llegará el trauma y la cosa cambiará. Paradójicamente, la relación de Marilyn con su tío, que va a ser la suma de una suerte de figuras paternas fallidas, como lo fue, por otro lado, bien lo sabemos, la propia vida de Marilyn Monroe, es interesante porque está, digamos, marcada desde una hipotética igualdad en plano que no será tal. Luego veremos cómo funciona esta cuestión. La familia que se presenta, la buena familia, es una familia nuclear que además queda maravillosamente vinculada en este triángulo de miradas, ¿no? Donde el foco está en la madre, que vertebra también la relación entre ese padre y esa hija que se llevan súper bien. Este es el dolor que va a atravesar toda la película, ¿no? Porque veremos cómo el funcionamiento narrativo de la película es el de un personaje que intenta situarse en un lugar que no le corresponde. ¿Qué lugar? El lugar de la hija, el lugar de esa triangulación de la familia nuclear perfecta en la que se supone que todo va bien y en la que se supone que las cosas funcionan. De pronto también nos damos cuenta que esa mujer que estaba al otro lado del famoso plano de la ventana, que ya les auguraba que iba a ser muy importante, no era desde luego Marilyn, sino la madre. Luego ya hay una ambigüedad de entrada visual entre, y vamos a ver hasta qué punto la película la juega, entre esa mujer que se presenta como la madre de la niña y la propia Marilyn, que es una niña que no tiene madre, que no tiene padre, pero que tiene un tío. Cuando colapsa, cuando empieza a encajar este mundo, fíjense que el encuadre es perfecto. De hecho, si hacen el ejercicio de mirar, partirlo por la mitad con una línea vertical y fijarse en cómo se separa, cómo se construye, parecen dos espacios completamente diferentes, el de la familia rota, desencajada, Marilyn y su tío, y el de la familia productiva, nuclear, triunfadora, que son los dos padres que se van a ir a cenar. Fíjense cómo además los personajes pobres, los del lumpen, los rotos, los que están hechos una mierda, parecen figuritas destinadas a agradar, mientras que el resto de personajes, los ricos, los que funcionan, los que tienen la vida más o menos solucionada, tienen mucho más flow y funcionan de una manera mucho más aparentemente natural. En el medio, justo en el medio de esa línea vertical, es donde se sitúa esa niña que servirá como pivote dramático. La línea de mirada, que es súper potente, la línea de mirada entre Marilyn y la niña, ya está marcando una serie de tensiones que van a vincular toda la primera y la segunda mitad de la película, qué narices, porque van a ser, como veremos, líneas de enfrentamiento. De aquí, evidentemente, los padres salen y, vaya por Dios, se cruzan con Richard Widmark. Esto es precioso porque esto es pura economía narrativa de Hollywood. Vemos ya
las dos tramas cómo empiezan a surgir. La primera, que es la trama romántico, festiva, melodramática entre Widmark y Anne Bancroft, y la segunda línea, que es la de esos padres que se van y dejan a Marilyn de niñera. Todavía no sabemos muy bien cómo va a encajar, pero la película, fíjense cómo narrativamente construye esta escena para que veamos todos los elementos desde el minuto, esto debe ser minuto 8 de película, 7 de película, para que veamos cómo funciona y cómo se vertebra. El tío, los padres y Widmark. Ahí está ya el suquet narrativo. Nos falta Marilyn, que ya volverá. Claro, Richard Widmark, aquí hay un cambio de punto de vista, es muy interesante porque si se dan cuenta la película ya ha cambiado varias veces de punto de vista. Primero estábamos con Anne Bancroft, después nos hemos ido con Richard Widmark solo en la habitación, después nos hemos ido a Marilyn, ahora volvemos otra vez con Richard Widmark. Claro, Widmark tiene un problema, que es que está enamorado de esta mujer fantasmal, luminosa, inalcanzable, pero el problema que tiene Richard Widmark, como apuntaba ya en su momento, es que es un idiota, y además es muy idiota. Y fíjense cómo la película, de manera muy artera, aunque los diálogos en ningún momento lo señalan, la construcción visual sí que apunta a esa distancia afectiva en el deseo que él siente, que él experimenta hacia Anne Bancroft. Que probablemente el personaje la quiera mucho y todo lo que ustedes quieran, correcto. Pero ¿qué nos está diciendo la imagen? Que hay una diferencia. Y la diferencia, aquí el guión hace una cosa muy interesante, el guión va por un lado y la imagen por otro, porque el guión nos va a intentar convencer de que la culpa la tiene él porque es un cenutrio y porque no tiene empatía con nadie, y mientras que ella está enamoradísima, cuando lo que hace la imagen es subrayar una y otra vez que él no deja de mirarla, no deja de quedarse abismado por esa distancia, no puede de ninguna manera soportar esa distancia, y que hay algo cegador en ella que directamente le está opacando. Es decir, el personaje masculino se puede leer, y eso explicaría en parte por qué Widmark es un personaje o el personaje que interpreta a Widmark, mejor dicho, es tan insoportable, es porque la feminidad de Bancroft es abrumadora, o sea, brilla literalmente, como pueden ver. Solamente fíjense en la construcción de iluminación. He cogido estos dos planos que van juntos en continuidad, porque se ve muy bien por posición del personaje en plano, ¿no? Como pese a que los dos miran por el mismo lado, al mismo lado, no hay evidentemente plano contra plano aquí. Ella está absolutamente rutilante y maravillosa, mientras que él está claramente opacado y hecho un Cristo. Esta idea se repite constantemente en el montaje alterno de la canción, donde él va por fin a buscarla a ella. Ella triunfa, se mueve, se brilla, efectivamente, mientras que él, cada plano está prácticamente más ensombrecido que el anterior, más oscurecido, menos triunfador, menos héroe, por así decirlo, del cine clásico. Hasta el punto, fíjense, de que esta composición es central. Probablemente ya se les esté encendiendo una bombilla en la cabeza a propósito de una de las estrategias visuales de la película, a la que iremos más adelante, pero esta construcción es central. Un hombre que mira a una mujer a distancia, un hombre, en este caso, fíjense, fuera de foco, completamente difuminado, que clava los ojos en una mujer que en este caso no le mira. Claro, efectivamente estamos viendo ya cómo, les decía, el planito famoso de la ventana empieza a cobrar cierto sentido, porque está diciendo algo absolutamente importante de la dimensión constitutiva del deseo para el personaje interpretado por Richard Widmark. Es un hombre que está distanciado, está lejos, necesita de algún aparato para mediar su relación con las mujeres. Cuando va teniendo lugar este encuentro, tiene lugar uno de los planos más misteriosos y fascinantes de Don't Bother to Knock. Es un plano que además es muy raro dentro de las escalas del Hollywood clásico, que empieza en un vacío y de pronto llega a la acción. O sea, si se dan cuenta, y además con un movimiento hacia la izquierda, ¿no? Esto es muy interesante porque aquí la cámara nos está dando un mogollón de información sobre su propia presencia. Este es el primer plano en toda la película que se sale de las líneas compositivas del MRI, del Hollywood clásico, y de pronto intuimos que hay algo raro en ese espacio, que hay algo raro en esa escritura. Dicho de otra manera, este plano ya no es de melodrama, este plano es un plano de thriller, pero además es un plano de thriller donde lo que se nos permite ver es la marca de la enunciación, la huella de la enunciación de la escritura, y al mismo tiempo esa especie como de distancia que toma con lo que está ocurriendo en la habitación.
Me gusta mucho este reencuadre, fíjense como aquí ya empezamos, les decía antes, el umbral con respecto al ascensor, el encierro, todo esto es importante, pero fíjense cómo está configurado el plano de Marilyn con la niña. Distancia en el umbral, marca claramente el reencuadre, hay como una suerte de presencia también ominosa en la propia Marilyn, es una mujer que está, se supone, contando un cuento. Y este plano también va a ser súper importante para el análisis. Este plano es absolutamente fundamental. Marilyn cuenta una historia y es uno de los pocos momentos de toda la película donde va a respirar el personaje y donde la vamos a poder de alguna manera admitir en esa especie de hipotético rol maternal que hubiera podido jugar con la niña, pero que al final tiene mucho que ver con el drama absoluto que ella experimenta. Ella, como personaje, tiene una historia que todavía no ha contado, que tardará en contar y que de alguna manera la va a configurar y va a configurar el núcleo de su locura. La locura la empezamos a intuir en un plano, en un gesto aparentemente como muy poco llamativo, pero la primera vez que ella se apropia de algo que no es suyo, es decir, la primera vez que ella deja de ser esa niñera que cuenta un cuento para convertirse en otra cosa, en una cosa extraña, en una usurpadora, es en este plano concreto donde la vemos tomarse un bombón. ¿Dónde ocurre esto? Quédense con el detalle. Ocurre al lado del espejo de la entrada de la habitación. Ocurre con una caja, con una composición lateral en perfil de Marilyn, que además va a tener una rima con el siguiente plano en corte de montaje, que es la Bancroft cuando termine, uno de los siguientes planos, que es la Bancroft cuando termina de cantar este número, apoyada en el piano, absolutamente destrozada. Fíjense por composición como es muy interesante la rima, simplemente la rima entre los dos personajes femeninos que plantea el director. Dos personajes que claramente están de alguna manera hermanadas, y esto sí, en fingir algo que no son, o en ocupar un espacio que les está haciendo polvo. Evidentemente, en el caso de Marilyn todavía tenemos que saber por qué, en el caso de ella ya empezamos a intuir que puede tener que ver con la presencia de Whitmark. En este caso, volvemos a saltar de punto de vista, bajamos de nuevo al hotel, al hall del hotel, al sitio donde canta Anne Bancroft, y se incorpora este personaje también profundamente idiota, que es la mujer de la cámara. Un tercero que va a intervenir en esta especie como de historia de despecho con el que arrancan ellos su conversación, pero que esto es lo que a mí me interesa, es un tercero que media la mirada de Anne Bancroft. Es, atención al detalle porque es fundamental, una mujer que se gana la vida con una cámara, es decir, que se gana la vida robando recuerdos de los demás. En este caso, robando recuerdos de un sufrimiento. Está allí para captar la huella de un dolor. Estos dos han discutido, la fotógrafa está intentando convencerles de que se hagan una foto, y en montaje, esto es muy interesante, pasamos de ese plano que señalaba antes, ¿no?, donde ella va interrumpiendo, al plano reacción de ella, donde vemos el gesto de reproche, el dolor, dice este señor es un cabezabolo, es un profundo idiota, y a la triangulación de ese especie como de gesto mediado por la cámara de fotos. La cámara de fotos va a ser un elemento compositivo. De tal manera que cuando él accede a fotografiarse, fíjense qué potente es esta composición. Bancroft fingiendo su sonrisa, Bancroft fingiendo que todo va bien, siendo la Starlet, la fantasma, la figura perfecta en la que no cabe brecha posible, y Richard Widmark pues haciendo lo que él mejor sabe hacer, que es el idiota, el amargado, el tipo duro, dolido en su ingenuidad. Claro, ¿cómo termina la escena? Ya verán cómo lo de la fotografía vuelve más adelante y va a ser muy portentoso. ¿Cómo termina la escena? Pues de nuevo, otra vez, con la composición que estamos más que acostumbrados, Widmark mirando a su objeto de deseo, a esta mujer a la que se supone que ama, cegada por la luz, brillando completamente lejos de su alcance. Además reforzada de nuevo por un plano donde queda claro que es ella la protagonista de la mirada y la que va a hacer que todo gire a su alrededor. Claro, en montaje, por salto, de nuevo, se enhebra con Marilyn. Si se han fijado, el punto de vista
No cambia porque sí, cambia porque hay algo de posición narrativa en el relato que permite que pasemos de un lado a otro. Creo que van viendo la complejidad del aparato enunciativo para que luego digan que las películas de serie B del Hollywood clásico son sencillas. Naranjas de la China. Los cambios de punto de vista están extraordinariamente medidos en toda la película, Y fíjense cómo, es que se ha visto, ¿no? Primero pasábamos de una rima visual en lateral con el piano, las dos mujeres destrozadas, y ahora pasamos a la rima visual de ellas dos, construidas como en plano central, la luz que las ilumina, y en este caso por off sonoro escuchamos como Marilyn baila la canción que ella está cantando abajo, para que luego digan que esto lo inventó Paul Thomas Anderson en Magnolia. En fin, cosas así tiene uno que leer en la vida. Y la composición, digamos, en la que Marilyn va transmutándose en esa otra cosa, en ese otro relato, en esa usurpación, de nuevo, segundo objeto, en este caso una colonia y luego posteriormente unos pendientes, de nuevo delante del espejo, de nuevo en lateral. Fíjense que es otra mesilla, no es la mesilla de la escena anterior, es decir, aquí el director utiliza la misma composición para que siempre que Marilyn dé un paso hacia su particular locura tenga la misma posición en plano, cuando lo lógico hubiera sido hacer algún tipo de salto compositivo, y de ese perfil pasamos al frente. ¿Qué portentoso, de nuevo, el plano medio de Marilyn empezando a desprenderse de sí misma, de su tristeza, y lanzándose al abismo de la locura. Con un simple gesto, con una manera de mirar, Marilyn está reconstruyendo de arriba abajo todo el personaje y está abriendo una brecha. Quería hacer justo aquí una pausa. Fíjense, ya les hablaba la semana pasada del libro este del Films of Marilyn Monroe, y hay una cosa muy interesante cuando uno lee las críticas de la época, y es la disparidad de opiniones que despertó la interpretación de Marilyn. Por poner un ejemplo, página 80, estas dos críticas están recogidas en la página 80, si comparamos la reseña de Bosley Crowther en el New York Times, lamentablemente no pone la fecha, es una lástima, ni el número, me encantaría dar la referencia completa, y la referencia de Frank Quinn en el New York Daily Mirror, vemos como en el caso de Bosley Crowther lo que dice es, traduzco así del inglés un poco de aquella manera, ustedes me lo perdonan, pero básicamente dice: lamentablemente todos los registros que la señorita Monroe tiene a su alcance son algo así como una expresión infantil absolutamente vacía y un mohín provocativo y una voz cavernosa, ¿no? Con esto lo único que hace es fingir una interpretación, algo así, o sea que le saca la mano y le da una aguantada absoluta a la interpretación de Marilyn. Y en contraposición, fíjense, Frank Quinn en la segunda reseña dice: Marilyn Monroe, bueno, que todavía no ha tenido la oportunidad de mostrar bien su talento en la pantalla, se centra desde luego en que pues, su sensualidad, el hecho de que es una dama sexy, y también en el hecho de que she has good dramatic promise, es decir, él sí que hace algún tipo de referencia a las habilidades de la Monroe. Y más adelante dice: ella, Marilyn, es lo que las películas necesitan, más mujeres como ellas y la industria podría funcionar. La apuesta de Miss Monroe por una belleza demencial, Deranged Beauty en el original, es sorprendente, está absolutamente a propósito, bueno, in charge of her role, como a cargo de su papel, como haciéndose cargo de su papel, y luego habla también de la dirección y señala la dirección de Roy Baker. Doy este rodeo porque me parece muy interesante que, comparando las reseñas en su momento, y hay varias más en esta antología, se puede ver hasta qué punto la interpretación de Marilyn desencajó a los críticos. Algunos, como hemos visto, les pareció un horror, otros supieron leer entre líneas. Ahora que nosotros tenemos la oportunidad de ver cómo se va delineando, construyendo y destilando, es absolutamente precioso, ¿no? Ver cómo el trabajo que hizo Marilyn, la complejidad, luego lo veremos en esta película. Decía: en este plano medio en el cual ella está empezando ya la parte dura de su transmutación, de pronto se introduce
este plano que parece un plano subjetivo o por lo menos un semisubjetivo. Y dices tú, ¿esto en montaje a qué pinta? Vale, sí, puede tener sentido porque ya va a pasar, ya no es lo mismo comerse una chocolatina que ponerse un perfume que coger directamente las joyas de esa señora que vive en esa habitación de hotel y que la ha dejado al cargo de su hija. Vamos a suponer que es un plano subjetivo en una lectura provisional que está ahí para que nosotros empaticemos con la sensación de envidia de Marilyn o con la tentación de coger ese brazalete, ¿vale? Hasta ahí podría funcionar. Luego ya veremos más adelante que este plano, quédense también con él porque volveremos a él, es bastante más complejo de lo que parece. Ahora bien, en el momento en el que se introduce el brazalete y en el momento en el que ya la transmutación empieza a coger velocidad, de pronto algo aparece desde fuera de campo. Un sonido. Fíjense que la película ha funcionado con dos sonidos fuera de campo. Las canciones que suenan de abajo, ese mundo de amor romántico que tiene lugar en otro lugar, y el vuelo de un avión. Un vuelo de un avión que hace que Marilyn mire hacia arriba, se acerque a esas lamas de las que hablaba la semana pasada y localice en el cielo algo que la hace llorar. Esto es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque de alguna manera este gesto ya empieza a permitirnos ver cuál es su relato. Y hay algo que no se sutura por las joyas, hay algo que no se sutura por el glamour. Esto podría ser una ironía anticipativa del famosísimo Diamonds Are a Girl's Best Friend. Claro, está claro que los diamantes no siempre son los mejores amigos de una mujer. En este caso me interesa que lo ominoso de entrada, lo doloroso, lo siniestro, el desgarro, se incorpore en la película desde fuera de campo. Ahora bien, si saltamos de este plano de dolor al siguiente por montaje, de pronto nos encontramos de nuevo con nuestra fotógrafa y esta fotógrafa apunta directamente, si se dan cuenta, al espectador. Hay dos figuras que están de espaldas, pero el objetivo de la cámara rima con el propio objetivo de la cámara de Baker. ¿Habrá una relación entre estos dos planos? Ya voy adelantando que sí que la hay, pero que vamos a tardar en verla. Este montaje no es en absoluto casual. ¿Por qué? Voy adelantando alguna idea. Fíjense que lo que este plano de Don't Bother to Knock, el de Marilyn, anuncia es un tipo de drama del que nos vamos a nutrir, que vamos a bebernos, que forma el corazón de la parte más, lógicamente, melodramática de la película. Ahora bien, ¿qué es esa cámara sino la que, como hemos visto antes, retrataba el dolor, retrataba el desgarro tanto de Widmark como de Bancroft? ¿No hay como una especie de rima, propongo, entre la lógica de Baker y la lógica de esa fotógrafa? Bueno, podríamos pensarlo, pero el montaje está claramente escrito. O sea, fíjense cómo el salto que se da entre la posición en plano de la fotógrafa y su desaparición de pronto hace emerger a la Bancroft en un ademán absolutamente destrozado. Luego la rima entre Marilyn destrozada, la Bancroft destrozada y la cámara en medio, no sé a ustedes, pero yo creo que a mí desde luego me convence. Aquí hay una reflexión clara entre mostrar la tristeza, reflejar la tristeza y utilizarla como mecanismo narrativo. ¿Quieren más pruebas? Fíjense que lo que se hace con esa tristeza es venderla, es prostituirla, es convertirla en mercancía. Casi uno tendría la tentación de hacer una suerte como de lectura en términos de fetichismo de la mercancía de Marx. No lo voy a hacer, pero vamos, estoy tentado, porque claro, evidentemente aquí lo que la tipa vende es cerillas, pañuelos, ceniceros, con el recuerdo del desgarro, de este amor que de momento se plantea imposible. Ellos dos se estaban separando aquí y tienen esa fotografía y de pronto ya no es solamente una fotografía, sino que se ha convertido en todo tipo de merchandising del barato. Claro, aquí hay una reflexión sobre la prostitución de los afectos en el melodrama que es absolutamente salvaje. Es decir, fíjense cómo está todo perfectamente hilado, que lo que está ocupando el centro es un pañuelo, que luego veremos que es súper importante, que era la garantía de las lágrimas de los espectadores en el Hollywood clásico, desde luego era para lo que estaban pensadas los melodramas, que además se imprima en un cenicero, que es donde están todas las cenizas del amor destrozado, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ven la cantidad de riqueza de textual, la cantidad de lecturas interesantes que nos
nos podría permitir ese plano. Y en este plano, de nuevo, nos detenemos aquí y seguiremos leyendo la película en la próxima semana. Como siempre, abajo a su disposición los comentarios, las reflexiones y las ideas que deseen compartir conmigo, pues serán más que bienvenidas. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.